¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a esta transmisión, una nueva transmisión en tu canal, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos a seguir tocando la historia de una manera totalmente fidedigna. Lo que te cuenten los protestantes, sectarios o separatistas no es historia, y por lo tanto ellos se oponen rotundamente a la historia, diciendo que nosotros hemos escrito la historia y que simplemente hemos ocultado los datos, algunos datos de la historia verdadera, y eso es totalmente falso. La historia en todo sentido no es simplemente relacionado a lo que es las creencias religiosas. Historiadores totalmente, ¿qué te podría decir? Ateos inclusive, te datan que sí ha existido estas persecuciones para la Iglesia Católica. Bueno, persecuciones de parte de los mismos romanos, de los mismos pensantes. Inclusive habíamos visto que ya se iba desarrollando también una persecución. Habíamos visto en el anterior video una persecución intelectual, ¿no? Algunos pues de los mismos grandes campeones de los mismos pensamientos greco-romanos, aquella filosofía greco-romana pues, o aquella filosofía que verdaderamente estaba en auge en aquellos tiempos, quería aplacar el pensamiento del cristiano, pero se toparon con bastantes grandes campeones, los primeros campeones que citamos en el video anterior de la apologética, y así surgió la apologética. Así que los apologistas son netamente católicos, nacieron en cuna católica y fue para defender la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso es malo y está totalmente sacado de todo contexto decirle a un evangelista pentecostal o a un adventista, a un testigo de Jehová, apologistas. Ellos no son apologistas, no tienen nada de apologistas, y pues por consiguiente estamos viendo en base a la historia que los apologistas simplemente son o solamente son de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a hablar hoy, entremos en materia, sobre las persecuciones en el siglo número 3. Vamos a hablar sobre la crisis del tercer siglo, del año 200 al año 300, el tercer siglo. En el siglo tercero, Roma sufre una gravísima crisis, y lo sabemos todos. Las relaciones entre los cristianos e Imperio Romano se convierten y se invierten, ¿no? Aun cuando no todos lo perciben. La gran crisis, así descrita pues por el mismo historiador griego Herodiano, estamos datando, y esto es muy importante reconocer que estos mismos historiadores que nosotros estamos dando a lo largo de esta misma saga de historia, de estas mismas persecuciones, no son cristianos, no son católicos. Estos son del lado de los mismos perseguidores. Esta historia lo encontramos de parte de los mismos perseguidores, cómo percibían a esta iglesia, cómo verdaderamente nos atacaban a nosotros los católicos. Decían explícitamente que eran los católicos los cuales pues eran perseguidos. Los primeros cristianos eran perseguidos por estos mismos. Pues bueno, el historiador griego Herodiano, en los 200 años anteriores, te dice que no, dice así, te lo voy a leer la cita textual que dijo él, que puso él. En los 200 años anteriores no hubo nunca un sucederse tan frecuente de soberanos, ni tantas guerras civiles y guerras contra los pueblos limítrofes, ni tantos movimientos de pueblos. Hubo una cantidad incalculable de asaltos a ciudades en el interior del imperio y en muchos países bárbaros, de terremotos y pestilencias, de reyes y usurpadores. Te dice también que algunos de ellos ejercieron el mando largo tiempo, otros tuvieron el poder por brevísimo tiempo. Alguno, proclamado emperador y honrado como tal, duró solo un día y enseguida terminó. El Imperio Romano pues se había hallado progresivamente pues con la misma conquista de nuevas provincias. Esta continúa conquistando, había así continuado esta misma conquista, había permitido también la explotación de siempre nuevas vastísimas tierras. Egipto, por ejemplo, era el granero de Roma, de España y de Galia, y su viñedo y su olivar también. Roma se había adueñado de nuevas minas, y decía también
que Dacia había sido conquistada por sus minas de oro. Estos romanos cada vez pues se hacían más y más, más usurpadores. Estos emperadores que perseguían a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, se hacían cada vez más extensos, digámoslo así, en estos sus mismos acometidos. Así que pues, mis hermanos, mis amigos, nosotros estamos viendo la historia real de lo que sucede pues en la misma data del tiempo, en lo que nosotros vemos y frecuentamos pues con estos mismos videos para darte y plasmarte verdaderamente hechos totalmente impactantes, hechos que no se pueden negar, hechos verdaderamente, valga la redundancia, verídicos. Continuamos pues. Entonces, las guerras de conquistas habían procurado turbas inmediatas de esclavos. Los prisioneros, que eran los esclavos, eran los prisioneros de guerra. Era mano de obra gratuita, y hacia mediados del tercer siglo, alrededor del año aproximadamente 250, se advierte que la misma tranquilidad se había acabado. Al este se había formado pues el fuerte imperio de los mismos sasánidas, y que también promulgó pues durísimos ataques a los mismos romanos. En el año 260 fue capturado el emperador Valeriano con todo el ejército de 70.000 hombres, y las provincias del este fueron también devastadas. La peste asoló a las mismas legiones sobrevivientes y se propagó pavorosamente a lo largo del mismo imperio. Al norte se había formado otro conglomerado de pueblos fuertes. Los godos inundaron a Mesía y Dacia. El emperador Decio y su ejército de 251 fueron masacrados totalmente. Los godos bajaron devastando desde el norte hasta la misma Esparta. Habían pasado por Atenas, Rávena también. Los mismos cúmulos de escombros que dejaban eran totalmente terribles. Estos mismos godos habían sido totalmente crueles con la misma Roma, y habían pasado por Esparta, por Atenas, por Rávena, y habían dejado bastantes escombros. Bueno, los escombros, como ya te decía, o sea, las ruinas que dejaban todas las cosas totalmente hechas ruinas, no hechas escombros, eran terribles. Perdieron la vida o fueron también hechas esclavas la mayoría de las mismas personas cultas que pudieron ser sustituidas. La vida regresó a un estado primitivo y selvático. La agricultura y el comercio fueron aniquilados. En este tiempo de grave incertidumbre, las seguridades garantizadas por el mismo Estado se vienen totalmente abajo. Ahora son los gentiles, o sea, los paganos, quienes se vuelven irracionales y confían no ya en el orden imperial, sino confían en la protección de las divinidades más misteriosas y raras. Sobre el Quiranaí, pues se levanta un templo a la misma diosa egipcia Isis. El emperador Alogábalo impone también adoración al dios Sol. La gente recurre a los ritos mágicos para tener lejos la misma peste, y sin embargo, también en el siglo III hay años de terrible persecución contra los mismos cristianos. No ya en nombre de su misma irracionalidad, ya no les dicen que los cristianos son irracionales. ¿Se acuerdan que decían antes que estos cristianos son irracionales por creer, por tener fe, por adorar al mismo Cristo, etcétera? Estos mismos romanos se habían convertido ahora irracionales, pero no adoraban a Dios el cristiano, no adoraban a Cristo, sino que adoraban a otros dioses. Entonces, la iglesia cristiana en Roma tenía pues este mismo choque con aquellos politeístas de Roma también. Entonces, los politeístas de Roma contra la iglesia católica apostólica romana pues hacían persecuciones, los perseguían a los mismos cristianos. En un mar de gente
que se entregaba pues a los mismos ritos mágicos, el cristianismo es ahora el único sistema racional. No existe ya un sistema racional, no existe un sistema lógico, solamente ahora ya es el cristianismo quien toma esa posición totalmente racional frente a todas aquellas mamarracheces, digámoslo así, de pensamiento de aquellos mismos hombres de la misma Roma imperial versus la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, la limpieza étnica se le llamaba eso, ¿no? Muchos emperadores, por más que sean bárbaros de nacimiento, estos mismos bárbaros pues que nosotros ya conocemos que en la historia se hacen pues muy conocidos para desbaratar la misma Roma, ven en el retorno a la unidad centralizada en el único camino de salvación y decretan la misma extinción de los cristianos cada vez más numerosos para arrojar fuera de la misma etnia romana este cuerpo extraño, entre comillas, que se presenta cada vez más como una etnia nueva propia a sustituir la ya declidente del mismo imperio fundado sobre las mismas armas, la rapiña y la violencia. Recordemos que esas tres eran las consignas de este mismo imperio romano: las armas, la rapiña y la violencia, y también el politeísmo reinaban dentro de lo que era pues el imperio romano, los gobernantes romanos, quienes perseguían a la Iglesia Católica Apostólica en Roma y también en otros lugares, claro, pero más que todo a la Iglesia Católica Apostólica en Roma. Los mismos emperadores romanos con armas, con rapiña, con violencia, perseguían a los mismos cristianos católicos. Septimio Severo, vamos a hablar sobre Septimio Severo, sobre Maximino y también el Tracio, Decio y también Treboniano Galo. Entonces, con el Séptimo Severo, con este mismo emperador, con este mismo fundador de la misma dinastía siria del año 193 al 211, es el fundador de la dinastía siria, y pues parece enunciarse para el mismo cristianismo una fase de desarrollo sin estorbos. Cristianos ocupan en la corte cargos influyentes. Ahora ya cambia la cosa, no, los cristianos van introduciéndose así de soslayo, pues de a poco a estos mismos cargos influyentes. Solo en su 10º año del mismo reinado, en el año 202, el emperador cambia radicalmente de actitud. O sea, en el 202 aparece un edicto de Séptimo Severo que conmina graves penas para quien se pase al judaísmo y a la religión cristiana. O sea, nadie podía pasarse a la cristiandad, nadie podía ser cristiano. No se podía conseguir eso, no se podía concebir eso para Septimio Severo. Entonces, el cambio repentino del mismo emperador solamente se puede comprender pensando que él mismo se dio cuenta de que los mismos cristianos se unían cada vez más estrechamente en una sociedad totalmente religiosa universal, una sociedad religiosa católica y también organizada, dotada de una fuerte capacidad íntima de la misma oposición que a él, por consiguiente, por consideraciones también de política estatal, le parecía totalmente sospechosa. Las devastaciones, para las más llamativas, pues las sufrieron la célebre escuela de Alejandría y las comunidades cristianas del lugar de África. Maximio el Tarcio, del año 235 al año 238, tuvo una reacción violenta y cerril contra quien había sido amigo de su mismo predecesor Alejandro. Este mismo Alejandro Severo, estamos hablando de Alejandro Severo, tolerante hacia los mismos cristianos. Fue devastada la misma iglesia de Roma, esta iglesia católica, con la deportación de las minas de la misma Cardeña, de los dos jefes de la misma comunidad cristiana, el obispo Ponciano y el presbítero Hipólito, que la misma actitud hacía que los cristianos no habían cambiado en el vulgo. Nos lo manifiesta también una verdadera caza a los mismos cristianos, que se desencadenó en Capadocia, cuando se cayó ver en ellos a los culpables de un terremoto. La revuelta pues popular nos revela hasta qué punto los mismos cristianos eran todavía considerados extraños y maléficos por la gente, y esto lo puedes encontrar en el Leo Origini, en la página 282 y 287 de K.
Kibeus. Bajo el emperador Decio, del año 249 al año 251, se desenmascara y se desencadena pues la primera persecución sistemática contra la misma iglesia, con la intención de desarraigarla definitivamente. Decio, que sucede al mismo Filipo el árabe, muy favorable a los mismos cristianos, si no cristiano el mismo, es un senador originario de Panonia y está muy apegado a las tradiciones romanas. Sintiendo profundamente la misma disgregación política y también económica del imperio, cree poder restaurar su unidad juntando todas las mismas energías alrededor de los mismos dioses protectores del Estado. Todos los habitantes están obligados a sacrificar a los dioses y reciben después certificados. Las comunidades cristianas se ven desconcertadas por la misma tempestad, por esas medidas. Aquellos que rehúsan al acto de sumisión son arrestados, torturados, ejecutados. Así en Roma el Papa Fabián y con muchos mismos sacerdotes y laicos. En Alejandría hubo una persecución también acompañada de saqueos. En Asia los mártires fueron numerosos. Los obispos de Pérgamo, Antioquia y Jerusalén también fueron totalmente martirizados. Estamos hablando nada más y nada menos del Papa Fabián, estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de laicos, estamos hablando de obispos de la Iglesia Católica que han muerto a manos de esta misma tempestad, de esta misma ordenanza, que aquellos que tenían que rendir culto a los mismos dioses totalmente falsos, y si no rendían no obtenían un certificado y por consiguiente eran torturados, aniquilados. Pues el gran estudioso Orígenes, hablamos un poquito de Orígenes, fue sometido a una tortura deshumana totalmente y sobrevivió 4 años, reducido a una misma larva humana y a los suplicios. Lo torturaron terriblemente, lo torturaron como no se sabe en el día de hoy. Ha sido totalmente un estado, este mismo Orígenes quedó totalmente reducido totalmente, no podía moverse, era pues prácticamente una larva. No todos los cristianos soportan esta persecución. Recordemos que los que se dicen ser cristianos no tienen dentro de sus filas a los mismos mártires, solamente la Iglesia Católica. Muchos aceptan sacrificar, muchos cristianos, otros mediante propinas obtienen a escondidas los famosos certificados. Entre ellos, según la carta 67 de Cipriano, hay a lo menos 2 obispos españoles que pues por detrásito obtienen esa carta, ese certificado que les daba pues el poder de librarse de esas mismas persecuciones. La persecución, que parece herir mortalmente a la misma iglesia, termina con la muerte de Decio en combate contra los godos en la llanura de Dobruga, así se llama, en Rumania. Esto también lo encuentras en I Christiani et il Poter, en la página 179 de Clevenot. Los 7 años sucesivos, del año 250 al 257, son años de tranquilidad para la iglesia, turbada solamente en Roma por una breve oleada de persecución, cuando el mismo emperador Treboniano Galio, pues del año 251 al 253, hace arrestar al jefe de la comunidad cristiana, que en ese entonces era Cornelio, y lo destierra a una centum shelae, a una civitavecchia, que es totalmente condenable. La conducta de este mismo Galo se debió probablemente a una condescendencia para con los mismos humores del pueblo, que atribuía a los cristianos la culpa de la misma peste que asolaba al imperio. El cristianismo era todavía visto como superstición extraña y también maléfica. Lo dice Kibeus en Le Origine, en la página 292. Hablemos un poquito de Valeriano y también las finanzas del imperio. En el 4º año del mismo reinado de Valeriano, estamos hablando del 257, se origina pues una gran imprevista, dura y cruenta persecución para los mismos cristianos. No se trató, sin embargo, de un asunto de religión, sino más que todo de dinero. Ante la precaria situación del mismo imperio, el Consejo Imperial, más tarde usurpador, estamos hablando de Macriano, indujo pues al mismo Valeriano a intentar taponarla, secuestrando los bienes de los mismos cristianos acaudalados. Hubo mártires ilustres, desde el mismo obispo Cipriano al Papa Sixto II,
y al diácono Lorenzo. Estamos hablando de personas y de nombres totalmente propios que nosotros podemos demostrar que la Iglesia Católica ha estado ahí presente sufriendo esos martirios, pero fue tan solo un robo encubierto por los mismos motivos ideológicos que terminó con el mismo trágico fin del mismo Valeriano. En el año 259 cayó desde prisionero de los mismos persas con todo su ejército y fue obligado a una vida de esclavo que lo llevó a la muerte. Los 40 años de paz que siguieron favorecieron pues al mismo desarrollo interno y externo de la misma iglesia. Varios cristianos subieron a altos cargos del Estado y se mostraron hombres capaces y totalmente honestos. Vamos a hablar también del desastre financiero, este desastre que recae sobre Diocleciano, En el año 271, el emperador Aureliano ordenó a los mismos soldados y a los mismos ciudadanos romanos abandonar a los mismos godos en la vasta provincia de Dacia y sus minas de oro. La defensa de esas mismas tierras costaba ya demasiada sangre, puesto que no había más provincias para conquistar y explotar. Toda la atención se dirigió al ciudadano común. Sobre él, pues se abatieron impuestos, obligaciones, prestaciones, manutención de acueductos, también canales, cloacas, caminos, edificios públicos, etc. Cada vez más onerosos. Literalmente ya no se sabía si se trabajaba para sobrevivir o para pagar solamente los impuestos. En el año 284, después de una brillante carrera militar, fue aclamado el emperador Diocleciano, de origen totalmente dálmata. Debido al mismo desastre de las mismas provincias, en lo sucesivo de los mismos impuestos serían pagados per cápita y por yugata, es decir, un tanto por cada persona y por cada pedazo de terreno cultivable. El cobro fue confiado a una burocracia enorme que no se dejaba escapar nada, haciendo imposible evadir el físico, que castigaba de manera deshumana a quien lo hacía y que costaba muchísimo al Estado. Los impuestos eran tan pesados que quitaban las ganas de trabajar. Remedio: se prohibió abandonar pues el mismo puesto de trabajo, el pedazo de tierra que se cultivaba, el taller, el uniforme totalmente militar. Ese era el remedio para esa misma sociedad. Vamos a acabar citando también un pequeño esbozo del primer autor que nosotros te hemos mencionado, y dice así: escribe este mismo F. Wortel, este profesor de historia antigua en la misma Universidad de Bonn, y dice de esta manera: la feroz tentativa del Estado de exprimir la población hasta la última gota bajo Diocleciano se realizó un integral socialismo de Estado, terrorismo de funcionarios, fortísima limitación a la acción individual, progresiva interferencia estatal, gravosa tesación. Impresionantes palabras. Entonces nosotros estamos viendo cómo Roma poco a poco empieza a caer. Y empieza a caer, pero aún así sigue persiguiendo a los mismos cristianos, a los mismos católicos. Aunque ya casi era imposible, porque en las mismas primeras filas, ya dentro de sus mismos líderes, surgían católicos, ¿no? Surgían cristianos que hacían bien su trabajo, pero por el ego, se podría decir, o por el nacionalismo, o por el amor a la idolatría, los mismos emperadores pues perseguían a los mismos cristianos, daban cartas a los que adoraban a los dioses, unos certificados credenciales para que no sean totalmente torturados, pero en cambio a los cristianos, como no tenían obviamente esas cartas, se los torturaba, y así se reconocía a los mismos cristianos en esos tiempos. Espero que les haya gustado esta información. Este ha sido Boris Soto, y este video ha sido las persecuciones en el siglo número 3, las persecuciones a la Iglesia Católica Apostólica Romana. No estamos tocando a detalle, estamos esbozando nada más un poquito de la historia, lo más lo más resaltable, lo más reluciente. Eso te estamos dando a conocer, no los detalles, pues los detalles, si te contáramos de cada hombre, de cada persona que ha sufrido a manos del Imperio Romano, pues sería que no acabaríamos nunca. Pues bueno, nos vamos y nos encontramos en otra nueva transmisión. Chao, chao.